Cuando se hace referencia al llamado profesional del comportamiento, en específico al que hace psicodiagnóstico o psicoterapia, se debe hablar de un fenómeno que les llega a suceder a las personas que llevan a cabo este tipo de profesiones. Debemos plantearnos este fenómeno como un conjunto de reacciones afectivas, conscientes o inconscientes, que le suceden a este tipo de profesional con su paciente. Históricamente, se le ha acordado un lugar importante en la cura. Son reacciones inconscientes frente a la transferencia del paciente. Consiste en proyectar sobre el paciente sentimientos que no le corresponden a dicho paciente, sentimientos que en realidad el analista, psicólogo o psicoterapeuta sintió hacia otras personas en el pasado y ahora son transferidos hacia el paciente. Tal distorsión inconsciente se caracteriza por ser una repetición del pasado, una reedición de una antigua relación de objeto, un anacronismo, un error cronológico. Freud habla de que existe un fenómeno al que llamará contratransferencia a partir de 1910, y escribe: nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia, que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. Desde que un número mayor de personas ejercen el psicoanálisis e intercambian sus experiencias, hemos notado que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Y por eso exigimos que inicie su actividad con un autoanálisis y lo profundice de manera ininterrumpida a medida que hace sus experiencias con los enfermos. Quien no consiga nada con ese autoanálisis puede considerar que carece de la aptitud para analizar enfermos. Posteriormente, Freud se dio cuenta de que el autoanálisis era insuficiente para comprender y aislar los conflictos del analista, por lo que propuso a los terapeutas que se sometiesen a un análisis primero personal y después didáctico. Con la acepción freudiana, la contratransferencia constituye en el fondo un elemento que obstaculiza el progreso en la terapia, ya que invalida la actitud impasible y de separación emotiva que Freud recomienda mediante la llamada regla del espejo. El médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que es mostrado. La contratransferencia denomina en su acción más amplia la experiencia emotiva global del analista en relación con el paciente. Dicha experiencia constituye un instrumento esencial para la comprensión y la comunicación con el paciente, así como para la orientación de las propias respuestas emotivas. En su acepción más específica, se refiere a las reacciones inconscientes que la transferencia del paciente induce en el analista, psicólogo o psicoterapeuta. Al respecto, Daniel Lagache considera que transferencia y contratransferencia no reproducirían los procesos propios del paciente y del analista, respectivamente, sino que tanto el uno como el otro irían al encuentro de la transferencia y la contratransferencia, entendida esta última como la reacción a la transferencia del otro. Un autor como Sándor Ferenczi ha insistido particularmente sobre este punto. Ferenczi estaba muy atento al hecho de que los pacientes podían sentir como perturbadores no solo ciertos comportamientos manifiestos, sino también ciertas disposiciones inconscientes del analista respecto de ellos. Pero Ferenczi no se contentó, a partir de allí, con recomendar un análisis tan profundo como fuera posible al analista. Para Paula Heyman, la respuesta emocional inmediata del analista es un signo de su proximidad a los procesos inconscientes del paciente. Así, tomada, ayuda al analista a focalizar su atención sobre los elementos más urgentes de las asociaciones del paciente.
En el límite, le permite anticipar el desarrollo de la cura. Puede entonces suceder que tal sueño del analista arroje luz sobre tales otros elementos todavía no visibles en el discurso. El paciente a veces, sin embargo, al aproximarse el sujeto a lo que tiene para él el valor del conflicto patógeno, una resistencia se manifiesta, las asociaciones le faltan y desde entonces transpone sobre la persona del analista las mociones tiernas o agresivas que no puede verbalizar. Para Echegoyen, lo que justifica que se discriminen transferencia y contratransferencia es el encuadre, ya que esto ordena los fenómenos para que el paciente desarrolle su transferencia y el analista lo acompañe, resonando a partir de lo que inicialmente es el paciente. Es decir, el encuadre opera como una referencia contextual que permite que se dé este juego de transferencia y contratransferencia. Existe una sensación de depresión o incomodidad durante o después de las sesiones psicoanalíticas con ciertos pacientes. Es decir, puede existir una incomodidad física de alguna manera, sentirse que está mal sentado o que tiene comezón o que algo duele en el cuerpo o también una gran tristeza o un gran sueño, etcétera. Descuido en lo concerniente a lo convenido, es decir, olvidar la cita del paciente, llegar tarde, permitir que se exceda el tiempo de la sesión sin ningún motivo especial. Somnolencia persistente del psicoanalista durante la sesión, es decir, cuando se está bostez y bostece, o cuando viene una gran sensación de sueño y se cierran casi los ojos y cuesta trabajo mantenerse despierto. Excesiva o escasa asiduidad en los arreglos financieros con el paciente. Por ejemplo, dejarlo incurrir en considerable deuda sin analizarla o tratar de ayudarlo a conseguir un crédito. Experimentar reiteradamente sentimientos eróticos o afectivos hacia su paciente. Utilizar recursos narcisistas en búsqueda de seguridad, como tratar de impresionar al paciente de diversas maneras o de impresionar a los colegas sobre la importancia del paciente que uno tiene. Cultivar la continuidad o la continua dependencia del paciente de diversas maneras, en especial con expresiones tranquilizadoras y necesarias. Afán de hacer chismes profesionales respecto a un paciente. Mordacidad sádica e innecesaria en la formulación de comentarios e interpretaciones, y también lo contrario. Mimar el caso, es decir, tener demasiado miedo a perder al paciente. Derivar una satisfacción consciente de los elogios al precio o al aprecio, las manifestaciones de afecto y otras actitudes similares del paciente. Perturbarse por las persistentes reproches y acusaciones del paciente. Discutir con el paciente. Seguridad prematura de que el paciente no tendrá ansiedad, o dicho con mayor precisión,
incapacidad de calibrar el grado de frustración óptimo. Tratar de ayudar al paciente fuera del psicoanálisis, por ejemplo, hacer ciertos arreglos financieros o de vivienda. Tendencia compulsiva a machacar ciertos puntos. Pulsiones recurrentes de pedir favores al paciente. Súbito aumento o disminución de interés en un determinado caso. Dentro del ámbito del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, se han observado en las supervisiones de caso distorsiones como olvidar el material del paciente, dificultades para asociar la sesión con la técnica, retrasos a la supervisión y en algún caso confundir al supervisor con el paciente. Otra manifestación clínica de la contratransferencia es la angustia del psicoterapeuta, que se produce debido a que percibe las resistencias de su paciente y las considera un peligro para sus metas terapéuticas. De igual manera, el rechazo subjetivo del analista, psicólogo, psicoterapeuta, es decir, una resistencia del psicoterapeuta para que se opone a la interpretación, identificación del analista con resistencias del analizado. La contratransferencia a dar una interpretación señala que la comprensión o contenida en ella es aún incompleta. El camino para superar las contrarresistencias está en buscar y encontrar la causa de la resistencia del analizado, de la que el analista se hizo eco en su contratransferencia. Es la resistencia del psicoterapeuta a interpretar la resistencia del paciente. La contratransferencia es una reacción a la transferencia debida a los efectos de resonancia y rechazo que el discurso del analizante provoca en lo que fue poco o mal analizado en el analista, y que lo lleva a entender, de forma parcial y fragmentaria, que por no decir sesgada, lo que el analizante trata de transmitir.